Bien, habíamos quedado que habíamos terminado prácticamente el párrafo 2 y habíamos dicho que uno de las últimas cosas que vimos fue que la fe, que es de lo que venimos hablando, es el creer que la escritura, para ser sintético, es fidedigna y digna de toda confianza, por sobre todo confianza, que es la palabra que nosotros debemos adoptar para evitar errores. Ya lo vamos a ver a esto porque voy a desglosar la palabra fe en varios aspectos y en varias relaciones. Y según Juan 5:39, todas estas cosas se escribieron para que creamos en nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo es el medio instrumental de la salvación a través de la fe. Entonces, esta Biblia que tenemos nosotros, que es la traducción al español de la palabra de Dios en los originales, la Reina Valera 60, enseña claramente que la fe ocupa un lugar estratégico, fundamental y central en la salvación. Somos salvos por la fe. Ahora hago un paréntesis para decirle, preparen lapicera, preparen un lapicito porque vamos, y preparen la Biblia, afílenla bien, porque vamos a leer mucho. Quiero que lean los versículos que yo les voy a nombrar y les voy a nombrar todos los actos de la fe salvadora, que es lo que nos faltó ver del párrafo 2. Y después vamos a ver los aspectos relacionales de la fe, que para no confundirlo son las caracterizaciones de la fe, con qué tiene que ver, con qué cuestiones de la salvación tiene que ver, y qué es lo que es la fe y qué es lo que no es la fe, para que no erremos, porque nosotros estamos muy mal acostumbrados, hermanos, en muchos aspectos a nombrar las cosas como que fueran algo que no son. Por ejemplo, a la boleta de la energía eléctrica le decimos la boleta de la luz. Y si nos cortan la energía eléctrica, decimos nos cortaron la luz. El problema es que nos cortaron la luz y la energía eléctrica, las dos cosas. Entonces, si hablamos con propiedad, con ese tipo de propiedad de la fe en el aspecto teológico, cometemos terribles, tremendos errores y podemos llegar a malinterpretar lo que es la fe. Por eso me quiero tomar el tiempo para aclarar bien punto por punto qué es la fe. Por ejemplo, somos salvos por la fe, dice Romanos 1, 16 y 17. Romanos, vamos a buscar Romanos 1, 16, lo conocemos de memoria, pero yo lo voy a leer de la Biblia. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y ahí en este último concepto que vuelca Pablo está citando a Habacuc 2:4, si se acuerdan ustedes, o si lo quieren anotar, Habacuc 2:4 dice, más el justo vivirá por la fe, en la segunda parte del versículo. Entonces, todos los componentes de esta salvación o la vida eterna son nuestros. ¿Por qué? Por la fe. Justificación, perdón, adopción, recepción del Espíritu y perseverancia. Repito, justificación, perdón, adopción, recepción del Espíritu con mayúscula y perseverancia. Vamos a ver justificación y perdón. Hechos 10:43. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y 26:18. 26:18.
la defensa de Pablo. 18, 18, 18, 17, 18. Y para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, dice el Señor. Entonces, aquí tenemos el tema del perdón y que viene por la fe. Ahora la adopción la vemos en Gálatas 3:26. Vamos a ver lo que dice Pablo en Gálatas 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dios nos adoptó una vez que nosotros creímos a través de la fe que Él nos dio y nos adoptó como hijos. Y Romanos 4, versículos 14 y 16. Romanos 4, versículos 14 y 16. Dice Pablo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y el 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para que es lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, por medio de la fe nosotros recibimos la adopción de parte de Dios, únicamente por la fe. Ahora, la recepción del Espíritu, ¿a qué se refiere con la recepción del Espíritu? Esto lo vemos en Gálatas 3 también. Gálatas 3, versículos 2 y 5. El 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, Pablo enojado, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por la confusión que tenían estos Gálatas. Y en el 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica porque es por el oír con fe, por el oír con fe, verdaderamente que se recibe el Espíritu. El 14:22, versículo 14 y versículo 22, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y el 22 el 22 dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora también esto mismo lo refuerza más adelante en Efesios 1, Gálatas, Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dicho sea de paso, el sello que tenemos nosotros es el del Espíritu Santo y es imposible que recibamos algún otro tipo de sello o marca como por ahí se anda diciendo de que no, cuidado con la marca de la bestia, cuidado con el 666, etcétera, etcétera. No podemos recibir otra marca más que la que tenemos, que es la del Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios. Esa es nuestra marca identificatoria. Efesios 1:13. Ahora vamos a Juan 7:39, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 39. Escribe Juan y dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado.
Esto es la recepción del Espíritu. Con respecto a la perseverancia, vamos a leer Hebreos 4:3. Perseverancia, Hebreos capítulo 4, versículo 3, dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero los que hemos creído, dice el autor de Hebreos, entramos en el reposo, estamos en el reposo. Y capítulo 6, versículo 12 de este mismo libro de Hebreos, 6, versículo 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tengan en cuenta que estamos hablando de la perseverancia que nos da la fe, ¿no? Que recibimos a través de la fe. Y Hebreos 10, 39, 6, 7, 8, 9, 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y por último, el testimonio en Primera de Pedro 1, versículo 5. Y escribe Pedro: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sabemos que la salvación, nosotros heredamos la vida eterna y la tenemos, es algo instantáneo desde que creemos con fe. Ya vamos a ver cuál es la relación entre la fe y el arrepentimiento, para ser claros. Pero nuestra salvación aún le falta una etapa, que es la etapa de la glorificación. Aún no estamos glorificados, estamos en un cuerpo de pecado. Por eso dice Pedro que será manifestada en el tiempo postrero. Esa es la explicación. Está claro entonces que la fe ocupa un lugar central y estratégico por todas estas cuestiones que hace en nosotros cuando creemos, que la tenemos que tener bien clara: la justificación, el perdón, la adopción de parte de Dios, la recepción de parte nuestra del Espíritu Santo y la perseverancia en nosotros que esto trae, porque al tener el Espíritu Santo nosotros podemos tenerla esa perseverancia que viene por medio de la fe, siendo siempre la fe un instrumento para. No es la fe en sí misma la que es cada una de estas cosas. La fe no es justificación, la fe no es perseverancia, la fe, en fin, no es salvación, la fe no salva, la fe es un instrumento por el cual alcanzamos la salvación. ¿Eh? Está claro entonces el lugar central y estratégico de la fe. Y esta es la razón porque en la palabra de Dios, la fe o la palabra fe, que es pistis, aparece más de 600 veces. Menos en el libro de Juan, en toda la escritura del Nuevo Testamento aparece más de 600 veces. ¿Por qué, sin embargo, la fe es el medio instrumental de la salvación? Se puede preguntar a alguien. Negativamente, no es debido a que sea un don de Dios por la fe, además de ser el don de Dios para la salvación, no es por esto que ocupa ese lugar tan especial como instrumento de salvación, pues también la gracia de Dios son el amor, el arrepentimiento, la esperanza, la obediencia, etcétera, etcétera. Hay varias gracias de parte de Dios que recibimos, pero la fe es un don especial. Lo ocupa este lugar estratégico e instrumental en la dispensación de la salvación. ¿Por qué? Porque recalca e indica el hecho de que la salvación es por la gracia libre y soberana de nuestro Dios, por la gracia libre y soberana de nuestro Dios que nos da la fe para creer, la fe salvífica. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de fe. Hay dos tipos de fe: una fe salvífica y una fe que no es salvífica, una fe que no salva, es una fe falsa que le podríamos dar.
Este hecho o el comprender esto minimiza el peligro de que la condición que Dios le agrada requerir de los hombres, por ejemplo, podemos llegar a creer que es por nuestras obras, porque somos lindos, porque somos buenos, porque nos portamos bien o porque obedecemos, que Dios nos da esta fe, pero sin embargo, esta gracia quita al hombre de sí mismo. Hay un puritano que ha llamado a esta fe una gracia autovaciante, y la ha descrito como una gracia que quita al hombre de sí mismo y da todo el honor a Cristo y a la libre gracia de Dios. Otro ha utilizado una palabra que no figura en el diccionario de nuestra lengua, que es la palabra extrospectiva, para describir a la fe, buscando indicar así que mira fuera de sí hacia otro. La fe nuestra mira fuera de nosotros hacia otro. Un puritano llamado a la fe autovaciante, el otro la ha llamado como extrospectiva a la fe. Ahora, la fe está concebida para ser el medio instrumental de la salvación por la misma razón que el ejército de Gedeón redujo a 300 hombres cuando tenía 22.000. De 22.000 bajó a 10.000, de 10.000 después bajó a 10.000, a 300. ¿Por qué fue esto? Eso es Jueces 7:2, para los que quieren anotar. El pueblo, dice Dios, que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianistas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. La fe es el medio porque no es nada en sí misma, es solo la mano vacía que toma a Cristo, es el plato vacío que contiene la comida de la salvación. Por eso les decía, la comida de la salvación, el Evangelio, es lo que el tenedor, que es la fe, nos trae a la boca para que podamos comerlo. La fe es un instrumento, en sí mismo no es salvación, sino que es el instrumento por el cual accedemos a la salvación. Si el arrepentimiento, el amor, las buenas obras, la obediencia fueran el medio de recibir la salvación de Dios, algunos pensarían que sus obras merecen la salvación. Estas cosas dirigen la atención hacia sí mismas. La fe, el arrepentimiento, el amor, las buenas obras. La fe, en cambio, dirige toda la atención a Dios y a la obra soberana de la salvación a través de Cristo. Con esto sí podemos dar ahora terminación, finalización al párrafo 2, que decía que por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado por la palabra y un montón de cosas más que la vimos recién sintéticamente, que yo usé versículos que no están acá en la declaración de fe para hacer punto por punto cuál es la relación de la fe con cada uno de estos menesteres. Entonces, ahora vamos al párrafo 3, que es la caracterización de la fe o la fe relacional o la relación de la fe con algunas otras cosas, cuestiones que tienen que ver con la salvación. Primero, lo voy a dividir en 3 puntos, el A, el B y el C. El A dice acerca de la fe y la seguridad de salvación. Recuerden que estamos tratando de centrarnos en hablar con propiedad. Recuerden también que tienen que tener lapicera y para anotar, porque vamos a leer bastante de la Biblia, bastantes versículos bíblicos, y si a ustedes les interesa profundizar en el estudio y quieren tener claras ciertas cuestiones, van a tener que anotar. Entonces, la seguridad de salvación puede definirse como saber o creer que se tiene la vida eterna. La seguridad de salvación, repito, puede definirse como saber o creer que se tiene la vida eterna y que se entrará a la vida eterna en el último día, cuando lleguemos al último día. Hay 2 afirmaciones necesarias, sin embargo, que debemos hacer acerca de esta relación entre la fe y la seguridad de salvación. La fe no es seguridad. Repito, la fe no es seguridad.
La fe es la fe, la seguridad es otra cosa. La terminología bíblica para la fe distingue claramente entre estas dos cuestiones, entre la fe y la seguridad. Hay palabras bíblicas que incluyen la idea de seguridad personal, que son confianza y esperanza. Confianza y esperanza. La Biblia no utiliza tales palabras como las palabras como palabras centrales para designar a la fe salvadora. No habla de la fe como confianza ni de la fe como esperanza tampoco. La Biblia no utiliza tales palabras y por un lado la esperanza y la confianza y por el otro la fe. Así es la cosa. La fe por un lado y la confianza y la esperanza por el otro. Son palabras de familias diferentes que tienen diferentes significados. Y esos significados no son intercambiables. Estas familias de palabras son tanto en el idioma hebreo diferentes como en la traducción al griego. Cuando se tradujo la Septuaginta, que es la palabra de Dios traducida del hebreo al griego, se traducen estas dos familias de palabras y se mantiene claramente esta demarcación. Por un lado fe y por el otro lado esperanza. Esto demuestra claramente que la fe no es seguridad. ¿Por qué? Porque la base bíblica de la fe es siempre la palabra de Dios. Si yo digo fe, ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Qué es la fe para mí? La fe es creer que la palabra de Dios, como decíamos en el párrafo 1, que ya pasamos, tener una completa convicción de que la palabra de Dios es fidedigna, verdadera y por todas las razones que nombré ese jueves pasado, la palabra de Dios es inerrante y la máxima autoridad para nosotros. Las escrituras no afirman, por ejemplo, en ninguna parte, no afirman en ninguna parte que Charles Spurgeon, por ejemplo, posee la vida eterna. No lo dice en ninguna parte a esto. Si así fuera, entonces tener certeza, la certeza de lo que se espera, que es la definición bíblica que tenemos en Hebreos, el tener certeza sería un acto de fe para Spurgeon, porque él cree, porque la Biblia lo dice. Pero las escrituras nunca afirman que alguno de nosotros, por nombre, sea cristiano, cualquiera sea el caso de quien sea. Así pues, la fe no es seguridad. La fe, como hemos visto, es la convicción de la verdad del Evangelio y un compromiso con el Cristo del Evangelio. Dos cosas. La convicción de la verdad del Evangelio y un compromiso con ese Cristo del Evangelio. Son dos cuestiones que acarrea la fe, que nos trae la fe a nosotros. Esta no es evidentemente la definición de seguridad. Entonces, ¿qué es la seguridad de salvación? La seguridad es saber por nosotros mismos que poseemos esa salvación que tanto anhelamos. Es saber con certeza por nosotros mismos que tenemos, que poseemos, que hemos alcanzado esa salvación. Ahora vamos a ver. Ahora, la fe sigue siendo lo mismo que para la salvación el medio instrumental. Decir que la fe implica seguridad, es decir, que una persona debe creer que es salva para ser salva. Decir que la fe es seguridad de salvación, es decir, que una persona es salva porque cree que es salva. Esto es peligroso y es una contradicción. Un pecador va a Cristo porque cree que no es salvo. No va a Cristo porque cree que es salvo, sino porque cree que no lo es. Es mediante la fe como recibimos la salvación. La fe no puede ser la seguridad de que somos salvos. Todas estas consideraciones nos fuerzan a distinguir muy claramente entre la fe y la seguridad de salvación. La fe es inseparable, por otro lado, de la seguridad. Aunque no son la misma cosa, van juntas. La fe y la seguridad de salvación van juntas, pero trabajan diferente.
La semilla de la seguridad, por ejemplo, ha sido sembrada en el campo del corazón del creyente. La fe ejercida en la conversión recibe el espíritu de adopción. Esto lo vemos en Gálatas 3:2. Repito esta última parte para que se entienda bien. La semilla de la seguridad por la palabra de Dios, cuando predicamos el Evangelio, se siembra una semilla que es la seguridad de salvación, además de la fe que nos da, el arrepentimiento, etcétera, etcétera, que es sembrada en todo corazón creyente, ese corazón de la parábola del sembrador, que es la buena tierra. Esa es la semilla que se siembra con seguridad de salvación en el corazón creyente. Esto es así porque la fe ejercida en la conversión recibe lo que llamamos el espíritu de adopción. En Gálatas 3:2 está esto. Gálatas, le dije que íbamos a leer mucho. 3:2. Ya lo leímos. Esto solo quiero saber, recibiste por el espíritu, por las obras de la fe. Y Gálatas 4:6, un capítulo más adelante, Gálatas 4, versículo 6, ahí está más claro, que dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Por eso esta fe nos trae esa semilla de seguridad, porque el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu de que somos salvos. Pero si no somos salvos realmente, nadie nos habla, nadie nos dice, nadie nos da esta seguridad. Entonces, ese espíritu de adopción, sin embargo, que proporciona la semilla de la seguridad, mediante la misma somos adoptados y clamamos Abba Padre, como está en Romanos 8:15. Vamos a Romanos 8:15, lo vamos a tener clarito. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice Pablo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Papito querido, es un término de una relación muy estrecha entre el creyente y Dios su Padre, una relación amorosa, y Gálatas 4:6 que lo leímos recién. Entonces, ese mismo espíritu de adopción que a nosotros nos da la fe como instrumento es la que nos lleva a tener la seguridad de salvación, pero la fe no es la seguridad de salvación, sino que la fe es el instrumento por el cual recibimos esa semilla que es la seguridad de salvación. ¿Y quién nos da esa seguridad de salvación? El Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos hace saber que somos salvos. Esto también puede verse en el hecho de que todo creyente se caracteriza por la gracia de la esperanza, la gracia de la esperanza. Primera a los Tesalonicenses 1, primera a los Tesalonicenses 1, versículos 3 y 4. Dice, acordándonos sin cesar, dice Pablo, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y primera de Pedro 1:3 nos dice, primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta palabra esperanza la vamos a ir viendo cada vez más seguido cuando hablemos de fe y cuando hablemos de seguridad. La seguridad es la esencia de la esperanza y el concepto íntimamente relacionado que es la confianza. Y la confianza la podemos definir como la seguridad de salvación. Seguridad de salvación y confianza son unos sinónimos, son palabras muy estrechamente relacionadas y se puede definir bíblicamente como una expectación confiada, personal,
purificadora, positiva, dirigida hacia el invisible futuro, esa convicción de lo que no se ve, ese invisible futuro. Hay un caso que ilustra esto de la confianza, que es el descansar en Cristo y en su obra para la seguridad de salvación, que cuenta que en un acto de estos medios cirqueros, un equilibrista tendió una cuerda de punta a punta atravesando las cataratas. Yo no sé si son las cataratas del Niágara o las cataratas nuestras, pero era un foso importante donde había una gran caída de agua que este tipo cruzaba con una carretilla. Entonces, con una carretilla, él haciendo equilibrio, cruzó de una punta hacia la otra por esta cuerda, por todo ese abismo, y después volvió. Entonces hace una invitación a los presentes y dijo: quisiera que uno del público que tenga la suficiente confianza baje hasta aquí y suba en la carretilla y se anime a cruzar conmigo. ¿Quién está dispuesto? ¿Y quién está dispuesto? Nadie estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque es lo mismo que nosotros depositamos en Cristo. Si Cristo fuera el que dirige la carretilla, ¿quién se hubiera subido a la carretilla? Yo creo que muchos hubiéramos subido a la carretilla, pero muchos otros no, tampoco. ¿Por qué? Porque esa verdadera fe, esa verdadera seguridad de salvación la tienen únicamente aquellos que depositan toda su confianza en Cristo, que Cristo es la fuente de la salvación. Pero tiene que haber una prueba extrema para que nosotros probemos realmente si esa convicción que tenemos es real o es una falsa convicción. Y eso nos va a dar si tenemos seguridad o no tenemos seguridad de salvación. Pero por otro lado, también el tener o no tener la seguridad de salvación no quiere decir que no vayamos a ser salvos, porque habrá muchos que llegarán al cielo sin tener seguridad de salvación, pero la seguridad de salvación viene por medio de la convicción y la confianza que nosotros tenemos en Cristo y en su obra. Entonces, ahí la fe tiene mucho que decir, porque ahí sí la fe tiene una connotación cercana a esta confianza, porque nosotros creemos y somos capaces de dar nuestra vida. Por eso la fe, que llega hasta ese extremo, capaz de dar la vida por Cristo, porque creemos realmente, tenemos confianza, aunque no estemos totalmente seguros de nuestra salvación, tenemos esa confianza que nos da el Espíritu Santo, porque, como leímos en Romanos y como leímos en Gálatas 4:6, el Espíritu Santo, el que clama Abba Padre dentro de nosotros. Pero la fe sigue siendo fe y la seguridad de salvación sigue siendo a lo sumo confianza, pero no fe. Ahora, basada en Dios y en su palabra, esta fe la podemos ver en Salmo 119. Vamos a Salmos 119. Voy a leer algunos versículos nada más, no todos, porque hay muchos. 74 dice: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado, dice el salmista. El 81: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Y el 114, versículo 114: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado, y muchos otros más. También podemos ver esto en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos 24:15. Libro de Hechos, capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí está la palabra esperanza.
también podemos decir confianza. Romanos 8, 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahí está la parte de la definición de la fe, la convicción de lo que no se ve. Y Filipenses 1:20, en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí Pablo utiliza la palabra confianza, la palabra que hablábamos recién. Bien, varias lecciones prácticas entonces podemos sacar de todo esto entre la fe y la seguridad de salvación. Estas perspectivas nos libran de una fuente innecesaria de conflicto acerca de la seguridad. Si alguien realmente cree que la fe es esencialmente seguridad, entonces cada vez que lucha con la seguridad, porque muchas veces, en muchas oportunidades podemos llegar a dudar de nuestra seguridad, esto de por sí tenderá a robar esa seguridad de la persona. El hecho mismo de que a veces cuestione su salvación se convertirá en otro argumento para decir que no es salvo. La fe no puede ser seguridad de salvación. La doctrina de que la fe es seguridad es un obstáculo a los santos débiles que luchan con esa seguridad. Estas perspectivas nos libran de consejos inservibles y engañosos acerca de luchas sobre la seguridad. Esto lo dice Waldron. Dice, el señor evangélico típico le dice a menudo a un alma atribulada en cuanto a la seguridad, deja de dudar de Dios, confía simplemente en Dios. Si la fe fuera seguridad, tales exhortaciones serían apropiadas. Pero a veces, sin embargo, la persona no duda tanto de Dios, sino de él mismo. Ese es el problema. Estas perspectivas nos libran de la mentalidad que se opone a todo autoexamen y al uso de evidencias en cuanto a la seguridad de salvación. Esta mentalidad es común entre los que creen que la fe es seguridad. Presten atención a esto. Es común entre los que creen que la fe es seguridad. Buscar evidencia de la gracia es malo. El autoexamen es malo. La predicación escrutadora es mala. La fe, sin embargo, no debe equipararse a la seguridad. Lo que es malo para la seguridad de salvación de algunos puede ser no malo para ellos mismos. Estas perspectivas proporcionan a todo verdadero creyente la esperanza de que la seguridad puede incrementarse. Yo cada vez puedo estar más seguro. ¿Cómo? ¿De qué manera? Puede incrementarse porque es el resultado y subproducto inseparable de la fe en Cristo. No es la fe en mi persona ni por lo que yo hago, sino la fe en Cristo y por lo que Cristo hizo. La semilla de la seguridad está ya presente, como dijimos hoy, en el espíritu de adopción y en la gracia de la esperanza y la seguridad de salvación. Cuando recibimos el espíritu de adopción. Como vimos recién, una fe más fuerte, más activa, es una fe más segura. A la inversa, una fe débil y vacilante tenderá a tener luchas en cuanto a la seguridad de salvación. Las luchas con la seguridad de los receptores, por ejemplo, de Primera de Juan 5:13, anótenselo, Primera de Juan 5:13, ahora lo vamos a leer, que tenían estos problemas porque experimentaban dudas suscitadas al trabajo que venían haciendo en las iglesias, la falsa doctrina, como los agnósticos, por ejemplo, los judaizantes, sobre todo los agnósticos, que causaba estrago en las iglesias.
Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito, dice Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y 2:18 al 27, ya les digo la cita. Primera de Juan 2:18 al 27. Juan habla de esta gente que enseña falsa doctrina y dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. El conocido versículo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué la conocéis? Porque tenéis la unción del Santo, ese espíritu de adopción que fue sembrado en nosotros por la fe. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Estas luchas con la seguridad fue desde los inicios de la Iglesia. No es de ahora ni es por cuestiones de la época moderna ni de los muchos predicadores. Antes no había tantos como ahora, ni había tantos medios de difusión de la palabra de Dios o de las falsas doctrinas y etcétera, etcétera, pero igual pululaban por todos lados la falsa doctrina de los gnósticos como la de los judaizantes. Y lo que hacían era confundir a las personas y, por ejemplo, los que venían del judaísmo se negaban a dejar, por temor, se negaban a dejar toda la serie de ritos religiosos del judaísmo, porque pensaban que si no practicaban esos ritos, esos rituales religiosos, no podían tener seguridad de salvación. Por eso Juan les escribe de esta manera tan enfática. La lucha por la fe que produjeron luchas con la seguridad en aquellos son las que producen también la misma cuestión en nosotros, muchas veces. Es la fe que se apoya en Cristo y que obra por amor lo que necesitamos, según Gálatas 5, 6, Gálatas 5, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. No vale ninguna obra, ninguna cuestión religiosa, no tiene que ver nada con la salvación ni con la seguridad de salvación. La que conoce medidas crecientes de la gracia de la seguridad. Segunda de Pedro, a ver si lo encontramos rápido. Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. Dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
hasta aquí hasta el 10. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por la cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es otra reafirmación a través de las escrituras y de la verdad de las escrituras, de todo lo que dice la escritura, de la seguridad de salvación. ¿Y qué es lo que está nombrando Pedro? Que hay que agregar a la fe. Añadida a vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Está hablando de del fruto del Espíritu, de los componentes del fruto del Espíritu, lo mismo que habla Pablo en Gálatas 5. Entonces, ¿cómo puedo yo fortalecer mi seguridad en la salvación que ya tengo? Fortaleciendo mi fe. ¿Cómo fortalezco mi fe? En la palabra de Dios, abrevando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y creyendo en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es fidedigna, autoritativa, inerrante, es la pura verdad y la única verdad en cuanto a la salvación y a la obra de Cristo, aquel Cristo que ha dividido la historia en dos, antes de él y después de él, antes de Cristo y después de Cristo. Como decía nuestro pastor, no fue antes de Mahoma, después de Mahoma, fue antes de Cristo y después de Cristo. O sea, Cristo es la única verdad y él mismo lo dijo. Entonces, esto es en cuanto a la fe y la seguridad de salvación. Ahora vamos a ver la fe salvífica y la fe falsa, porque tenemos de las dos y la Biblia las expone claramente a las dos, a estas dos fe. La existencia de una fe falsa se revela claramente en las Escrituras. Vamos a Juan 2, Evangelio según Juan, capítulo 2, 23 al 25. Existe tal cosa como la fe falsa, por ejemplo. Estando en Jerusalén, dice Juan, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Creyeron entre comillas, pónganlo, ¿no? Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, él sabía que no era una fe verdadera la que tenían, lo seguían, acuérdense, muchas cosas, muchas veces lo seguían por los milagros que hacía, por curiosidad, otras veces lo seguían porque Jesús los alimentaba, etcétera, etcétera. Juan 8, Juan 8, 8, versículos 30 al 33. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entre comillas, pónganlo también, el creyeron. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces ahí le salió el judío de adentro y dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahí ven la calidad del corazón con el que creía esta gente, la calidad de la tierra. Si vamos a la parábola del sembrador, ¿qué tipo de tierra era? ¿Por qué decís, si ellos decían que eran libres porque eran hijos de Abraham, nunca habían sido esclavos de nadie? Entonces, ¿libres de qué? No tenían la conciencia de pecado, no tenían conciencia de nada, eran como esa gente que ustedes le predican el evangelio y le dicen, pero yo soy buena persona, yo soy bueno, yo no necesito lo que usted me viene a ofrecer. Como decía Spurgeon, la gran desgracia del inconverso es que cuando le predican el evangelio, no es que no quieran creer en el momento, sino que le parece que pueden creer después, y siempre pueden creer después.
o pueden venir a Cristo después. Y resulta que un día se encuentran con que no hay un después, porque la fecha de vencimiento le tocó y se terminó y no la tenemos en ningún lado, no está visible en ningún lado la fecha de vencimiento nuestra. Ahora, en Hechos 8:13 tenemos otro testimonio, otra referencia bíblica linda. Hechos 8:13. También creyó Simón, Simón el mago, Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como atónito, dice la palabra de Dios, estaba asombrado, estaba maravillado. Pero ¿cuál era la fe que tenía? ¿Cuál era la fe que tenía Simón el mago? Si le ofreció dinero a Pedro para que le impusiera las manos para poder recibir el Espíritu y poder hacer él los milagros que hacían los apóstoles. Entonces, ese es un ejemplo claro bíblico de la fe falsa. Ahora, al revelarnos en su palabra, el Señor, que existe tal cosa como la fe falsa o contrahecha, Dios nos confronta evidentemente con una pregunta, inevitable la pregunta. ¿Es mi fe genuina o falsa? ¿Es mi fe genuina o falsa? Qué pregunta, ¿no? Si nos preocupa nuestras almas, esta pregunta no puede evitarse, no debería evitarse, y deberíamos ser conscientes de eso. La naturaleza de la fe falsa, según el párrafo 3 de esta declaración de fe que estamos estudiando, no solo diferente a la fe genuina en duración, sino también en clase y en naturaleza. La fe falsa tiene una diferencia en cuanto a la clase de fe y a la naturaleza, de dónde viene, cómo viene. Esta es la enseñanza de la Escritura, por ejemplo, en Santiago. O sea, vamos a nombrar bastante a Santiago al respecto. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y podrá la fe salvarle? Este es un versículo que si lo leemos a la apurada, decimos, ¿qué está diciendo Santiago? ¿La fe salva? ¿La fe es salvación? Lo acabamos de decir hace unos minutos atrás. La fe no salva. La fe es el instrumento por el cual accedemos a la salvación. Y la fe es un instrumento por el cual accedemos a la salvación. Pero la fe en sí misma no te puede salvar. No te puede salvar porque hay otros hechos, otras cuestiones que tenemos que van más allá de la simple fe, el simple creer, como dice Juan. Por ejemplo, segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Son todas cosas que se complementan. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa es una fe verdadera. ¿Pero por medio de qué? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, no por mérito nuestro, por la obra de Él. Esa es una fe verdadera. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5, versículo 4. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe, nuestra fe. Vemos que la fe falsa es diferente de la fe verdadera o genuina. No meramente en duración, sino en clase y en naturaleza, como dice la declaración de fe. ¿Por qué? Porque una de las principales diferencias entre la fe verdadera y la fe falsa es que la fe falsa es temporal, y acá entramos en un terreno que es un terreno medio espinoso, porque si nosotros tenemos en cuenta que decimos que somos hermanos en la fe con aquellos que comparten la misma doctrina, y la misma doctrina fundamental,
una de las doctrinas fundamentales, además de la teología propia o la persona de Dios, la Trinidad, Jesucristo, Dios el Padre, etcétera, etcétera, es la salvación. Y si pensamos diferente en cuanto a la salvación, yo muchas veces me estoy en un dilema si llamarle hermano a ciertas personas, no solo aquellos que dicen que se pierde la salvación, sino aquellos que dicen que se alcanza la salvación de alguna manera, de una manera medio rara, por ejemplo, recibiendo a nuestro, como dicen ellos, recibiendo a Cristo como Salvador, pero no a Cristo como Señor. Entonces la duda que se me plantea a mí siempre es, si yo recibo al Señor Jesucristo como Salvador y no como Señor, ¿qué arrepentimiento tuve? ¿Qué tipo de humillación tuve? ¿Qué tipo de conversión tuve entonces? Porque yo no lo recibo como Señor es porque no me he humillado y no he venido a Él en un verdadero arrepentimiento. Ahora, esta misma gente que cree esas cuestiones, que dice que se puede dejar para después el señorío de Cristo sobre nosotros, son los mismos que dicen que esta fe falsa, temporal, es una fe que puede salvar también. Pero vamos a ver, si esa fuera la única diferencia entre la fe falsa y la fe temporal, esta que vimos recién con los versículos que leímos, se derivan varias consecuencias. En primer lugar, no podría haber seguridad de salvación hasta que una persona hubiera perseverado, porque si yo persevero por la fe, y la fe es perseverancia, yo hasta que no hubiera perseverado, no hubiera tenido la seguridad de que tengo la verdadera fe, la fe salvífica. Si es solo perseverando, como podemos saber si nuestra fe es genuina y no falsa, no podría haber seguridad de vida eterna tampoco. Esto contradice la enseñanza bíblica sobre la realidad de la seguridad. En segundo lugar, el creyente que lo es por un tiempo, fíjense que sería temporalmente justificado, adoptado y perdonado. Por ejemplo, Hechos 10:43. Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Romanos 1:16, ya sabemos lo que dice, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Si la fe dura solo por un tiempo, es la misma naturaleza que la fe verdadera. Si la fe que dura por un tiempo es de la misma naturaleza que la fe verdadera, entonces el creyente que lo es por un tiempo habría cumplido la condición para ser salvo, porque por un tiempo creyó. Por tanto, Dios estaría obligado por sus promesas a salvar temporalmente a un creyente que lo es por un tiempo. Y eso es una falacia. No es posible ser justificado, adoptado o perdonado por un tiempo de parte de Dios. No se puede. Eso no se puede. Entonces, ¿eso qué es? Eso es lo que se llama arminianismo. Ese es el pensamiento arminiano. Yo, cuando salgo de una iglesia que tenía estas características, me enseñaban que la parábola del sembrador había uno solo de esos corazones que no era salvo, el que cayó en el camino. Y vinieron las aves y se robaron la semilla. Ese fue el único que no fue salvo. Los otros tres dice que eran salvos. ¿Por qué? Por esta teología que tienen medio torcida, que dice que el que cree por un tiempo puede ser justificado por un tiempo. Puede ser salvado por un tiempo, salvado temporalmente. No es posible ser justificado, adoptado, perdonado por un tiempo, repito, eso es arminianismo. El carácter de la fe falsa se nota por ausencia de tres cualidades que distinguen a la fe salvadora. Primero, la fe salvadora, la unión suprema con Cristo tiene prioridad sobre todos los demás compromisos y uniones.
La fe genuina se caracteriza por la supremacía de su convicción de la verdad del Evangelio y el compromiso, convicción y compromiso con el Cristo del Evangelio. Santiago 2:20, carta de Santiago, capítulo 2, versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Génesis 22, 12 al 18. Vamos al Antiguo Testamento, Génesis 22, versículo 12. No vamos a leer tal vez todo, pero es el caso de Abraham. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Una prueba durísima que Dios le pone a Abraham de su fe. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y sigue, continúa hasta el 18. Después tenemos Romanos 2:13. Vamos al Nuevo Testamento de vuelta. Romanos 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Se da la mano con Santiago, aquí Pablo. Segunda a los Corintios 5:10. Segunda a los Corintios 5:10. Creo que los conocemos de memoria, segunda a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, después sigue, tenemos Lucas, les voy a decir para los que apuntan, Lucas 14, 25 al 35, Primera de Pedro 2, 7, Juan 6, 68, Marcos 8, 34 al 38. Les voy a leer Juan 6, 68, de todo este grupo de versículos. Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fue cuando Jesús empezó a hablar duramente de lo que costaba seguirlo a él, y dice que muchos se alejaron de él, muchos de sus discípulos lo dejaron. Esa es la fe que tenían. La profundidad de la fe de la misma que nos habla Lucas 8 en la parábola del sembrador. Ya lo vamos a ver a eso. La fe falsa, en cambio, se caracteriza por su convicción y compromiso somero y superficial. Aquí está la parábola del sembrador. Lucas 8:13. Lucas capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben las palabras con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Cuando las papas queman, se apartan. A veces, después tenemos Juan 2:23 y nos vamos hasta el capítulo 3, versículo 11. No vamos a leer tanto, pero sí vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo 2, versículo 23 y en adelante. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero como habíamos leído anteriormente, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre. Jesús conocía el corazón de las personas, nosotros no lo conocemos, pero Jesús sí lo conoce. En cambio, la fe falsa se caracteriza por su convicción y compromiso somero y superficial. Entonces vimos los dos casos para ilustrar: el de Lucas, la parábola del sembrador, y lo que dice Juan respecto a lo que Jesús veía en los corazones de aquellos que lo escuchaban y decían haber creído. Segundo,
Segundo punto, la santidad universal también, también caracteriza la fe salvadora, que es la santidad universal. La santidad universal no significa santidad perfecta en todos los aspectos de nuestra vida, sino significa que no elegimos entre los mandatos de Cristo en cuál creer y cuál no obedecer. Porque a veces nos ponemos en esa, no, esto es muy difícil, como hacían los discípulos que lo dejaron a Jesús. ¿Quién dura palabra es esta? ¿Quién la puede oír? Para el cristiano verdaderamente convertido y en deseo y esfuerzo sincero de guardarlos todos, eso es lo que tiene la fe salvífica. Juan 6, 60, 68. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 6, 6, 60. Vamos a leer todo, pero vamos a leer. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esta es la fe falsa, hermanos, y la santidad que acompaña a esa fe también es falsa. Por ende, ¿no? La verdadera fe recibe todas las palabras de Cristo como que verdaderas y no solo que las recibe como verdaderas, sino que se somete. Por eso le decía que no puede haber verdadera conversión a Cristo si yo no lo acepto como Señor, porque quiere decir que no me estoy sometiendo a Cristo como mi Señor. Yo lo quiero como mi Salvador, nomás que me saque las papas del fuego. No quiero ir al infierno y nada más, pero después lo que represente Cristo en mi vida no me importaría. Eso no es verdadera fe. Por eso que le digo que yo dudo aquellos ítems y aquellos puntos que cuando alguien se va muy hacia el arminianismo, ya a una teología casi liberal, está tocando estos puntos de la fe, del señorío de Cristo, sí o no, o lo voy a aceptar cuando madure más en la fe, eso no sirve, porque sería no cuando madure más en la fe, cuando realmente tengo una fe salvífica, debería decirse. La santidad universal no significa, les dije ya, santidad perfecta, sino aquel que recibe todas las palabras de Cristo como verdaderas y se somete a él, a los mandatos de Cristo como mandatos rectos, porque son la verdad. Abraham creyó la palabra más difícil de Dios, como leímos recién, y se sometió a sus mandatos más difíciles. Ahora vamos a Santiago, de vuelta a Santiago 2, pero esta vez el versículo 21, no el 20, el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Por la fe. Hechos 3, 22 y 23, libro de los Hechos 3, versículos 22 y 23 dicen, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hables, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda, toda alma que no escuche aquella voz de aquel profeta que viene de parte de Dios será desarraigada del pueblo. Obediencia, obediencia. Dios exige obediencia. El Salmo 119 ilustra como pocos y de manera muy hermosa este rasgo de la fe. Yo les voy a dictar los versículos para los que lo quieren anotar y yo voy a leer solamente algunos. Salmo 119, versículos 6, 13, 66, 80, 86, 101, 104, 128, 160, 172. Hay más, pero vamos a leer algunos de estos. Antiguo Testamento.
119:6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, cuando atendiese a todos tus mandamientos. El 13. Con mis labios he contado todos tus juicios, todos los juicios de tu boca. 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandatos he creído. Y el 80, y después les dejo a ustedes que lean en su casa el resto. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Entonces, la fe verdadera se distingue de la fe falsa en que yo obedezco a la voz de Dios. No me importa lo que Dios mande. Si Dios lo manda es porque es bueno para mí y porque es lo que Él quiere. Entonces yo tengo que obedecer. No obedezco, no selecciono los mandatos de Cristo porque a mí me gusten o porque me resultan fáciles de cumplir, sino porque Él lo dice que debe ser y así debe ser. Ese es aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. Tercera, el crecimiento perseverante es otra cualidad que distingue a la fe verdadera. El crecimiento perseverante, la fe falsa se revela a menudo por su temporalidad, como vimos en Lucas 8:13, la semilla que cayó entre pedregales. A veces, sin embargo, una fe u ortodoxia estéril o infructífera también puede continuar. Ojo que podemos tener en la iglesia, en nuestra congregación, muchas personas que tengan una fe falsa, pero que continúan. Lucas 8:14. ¿Cuál es Lucas 8:14? Se pueden imaginar, ¿verdad? Uno cayó entre pedregales y el otro cayó entre espinos. Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, o sea, permanecen con nosotros en la iglesia, expresan esa fe que según ellos es verdadera fe y nosotros no podemos juzgarlo, porque para nosotros también debe ser una fe verdadera la de ellos, pero no llevan fruto. No llevan fruto, ¿por qué? Porque son ahogados con todas las cosas que el mundo nos tira por la cabeza y nos lleva, nos trata de llevar y nos trata, como les decía yo el jueves anterior, no, el otro anterior, que somos adoctrinados por el mundo continuamente. Todas las veces que nosotros estamos fuera, alejados de la palabra de Dios, que no tenemos la palabra de Dios como nuestro sustento, como lo que nos alimenta realmente, estamos siendo adoctrinados por el mundo. El mundo nos adoctrina continuamente, continuamente. La agenda del mundo es adoctrinante 100% en todo lo que es en contra de lo que Dios dice. En contra de lo que Dios dice. El miércoles estábamos hablando, el pastor nos habló brevemente sobre la Agenda 2030. Yo estuve investigando un poco porque la conocía un poco, pero no sabía que tenía 17 puntos, por ejemplo, y que los últimos dos son polémicos y son los que hacen al ecumenismo, y el 4 es el que hace a la diversidad de género y el respeto que debemos tenerle a la diversidad de género y el cuidado que debemos tener con la diversidad de género, el feminismo, etcétera, etcétera. Y después tenemos toda la línea de Greenpeace que nos lleva por delante. Entonces el mundo nos adoctrina continuamente, continuamente. No hay un segundo que no seamos adoctrinados por el mundo. Si nosotros nos vamos de la palabra de Dios, entramos al mundo, no tenemos otro lugar. No hay otro lugar para nosotros. El Señor cuando oró al Padre en Juan 17 dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también, porque el Señor nos va a guardar del mal, Dios nos va a guardar del mal, pero nosotros tenemos que ir al refugio seguro que es la palabra de Dios, no podemos andar
mitad en el mundo y el domingo en la iglesia, y después el resto de toda nuestra vida lo pasamos netamente en el mundo, absorbiendo las cosas del mundo. No puede ser, no puede ser. Vamos a caer en la fe, vamos a ir enflaqueciendo, adelgazando nuestra fe. Entonces, continuando, la fe genuina se caracteriza por ser permanentemente como fructífera de buenas obras, fructífera de buenas obras. Por nuestras obras no somos salvos, pero el resultado de nuestra salvación son las buenas obras. El fruto de nuestra salvación, el fruto del Espíritu, que no puede ser otro, es buenas obras. Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ya lo leímos, ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por amor. Y Lucas 8:15 leímos la parábola del sembrador, la tierra que cae, la semilla que cae en buena tierra. Dios y la Biblia tienen interés en una pregunta, otra pregunta más. Ya hicimos una. ¿Qué clase de fe tienes? ¿Qué clase de fe tienes? Otra vez la pregunta. Solo la fe salvadora te da derecho a abrazar las promesas de Dios. Yo no puedo abrazar las promesas de Dios si no tengo una fe salvadora, si tengo una fe fingida, si soy de aquellos que creció esa semilla entre espinos y los afanes del mundo me llevan de acá para allá. No puedo abrazar las promesas de Dios. Existe una diferencia total entre la fe falsa y la fe verdadera. Total. Si está dispuesto a saber, se puede saber si uno tiene una fe salvadora o no. Segunda a los Corintios 13:5. ¿Quiere que se lo lea? Se lo leo. Segunda a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos o que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La única forma de saber si puedo tener una fe salvadora o no es examinándome. Y vamos a dejar para el jueves que viene el último punto, el punto C, porque es un poquito largo, que habla de la fe y el arrepentimiento, que a lo mismo que la fe y la seguridad de salvación, la fe y el arrepentimiento no son la misma cosa. Van juntos. La una depende del otro, pero no son la misma cosa. Y cuando hablamos de fe y hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de lo mismo, pero de cosas distintas. Y los dejo con este entuerto, pero para el jueves que viene. Si quieren ir viendo algo al respecto, lean algo y así después pueden preguntar, porque si no, no me preguntan nada y yo no sé si entendieron o no entendieron. Pero hay unas preguntas que hacerse, por ejemplo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay dos respuestas de la Biblia, por ejemplo, para qué debo hacer para ser salvo. Pedro dice, arrepiéntete y bautízate. Y en otro lado, el mismo libro de los Hechos dice, cree, como el carcelero de Filipos. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Arrepentirme o creer? Eso lo vamos a ver el jueves que viene.